Ok, estoy empezando la grabación bastante adelantada a la sesión, pero luego puedo agregar el pedacito inicial. Entonces, la estrecha relación en Costa Rica entre la planilla laboral y el financiamiento de todos los servicios sociales ha tenido aspectos positivos y negativos. Por un lado, le dio estabilidad al financiamiento, ¿no? Entonces, el país pudo atravesar momentos muy difíciles de su vida, incluyendo la crisis económica de los 80, con recursos, con bastantes recursos, y pudo recuperar rápidamente los recursos luego de las crisis. En segundo lugar, digamos, la contraparte de esto es que es un financiamiento cíclico, quiere decir que va con el ciclo económico. Entonces, cuando hay más recursos es cuando menos se necesita, y cuando más se necesita hay menos recursos. Como ahora estamos viviendo una mega crisis socioeconómica, pero en este momento hay una contracción de los aportes a la seguridad social porque hay menos gente contribuyendo, al haber más desempleo, más subempleo. ¿Mm? Entonces, este es un problema porque hay menos recursos cuando más se necesitan. Entonces, es una dimensión negativa de esta manera de financiamiento. Como positivo, genera solidaridad entre las personas incluidas y las excluidas, porque las personas que estamos contribuyendo hoy tenemos la expectativa de que si un día estuviéramos sin trabajo remunerado, podríamos de todas maneras mantener nuestra cobertura en salud, por ejemplo. Entonces ahí se genera una solidaridad entre aquellas personas que están incluidas y las que están excluidas. La contraparte es que es regresivo para las empresas micro y pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un país que 8 de cada 10 empresas son micro, imagínense que este tipo de financiamiento hace que el costo por persona sea alto. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, si en una microempresa hay dos mujeres que van a dar a luz al mismo tiempo y hay que reemplazar esa fuerza laboral, el costo sobre la planilla laboral del financiamiento de las licencias por maternidad, pues representa mucho más costos para las empresas pequeñitas que para una Intel o para una transnacional que tiene pues muchísimas personas trabajadoras. Entonces, este tipo de financiamiento afecta distinto a las empresas dependiendo de su tamaño. Y por último, la razón por la que este financiamiento se fue dando y fue ampliando su protagonismo para financiar esta arquitectura de política social y darle posibilidad de ser unificada, es que compensó la ausencia de un impuesto a la riqueza y de un impuesto de renta que funcionara bien. Es decir, de esta manera Costa Rica fue compensando una dificultad para negociar con los sectores económicos de mayor ingreso, un impuesto a la riqueza o al patrimonio que no tenemos, y un impuesto de renta a las personas que realmente funcione. No sé, en momentos de mayor desarrollo del Estado social, por ejemplo, en 1970, la carga tributaria de Costa Rica, sacando este impuesto, era del 12% respecto al Producto Interno Bruto, cuando un país como, por ejemplo, República Dominicana, que tenía la 10ª parte de Estado social en ese momento, tenía un 15% de carga tributaria. Entonces, esta fue una manera en que se logró financiar por una vía, digamos, acordada con el sector productivo. Y aquí ustedes pueden ver cómo el impuesto a la planilla fue ganando protagonismo, ¿no? Empezó financiando un 7%, financiando el seguro de salud en los años 40. A finales de los años 40 se agregaron las pensiones. Hasta aquí podía ser un esquema bismarckiano tradicional en el cual quienes contribuyen se financian a sí mismos. Pero aquí ustedes luego van a volver a ver el capítulo donde se van agregando personas, las familias y las personas trabajadoras independientes y tal y cual, y se va ampliando la cantidad de gente que puede acceder a través de estos recursos o que va a recibir beneficios financiados con estos recursos. Luego tenemos que se agrega capacitación con la creación del INA, que se financia de este mismo impuesto. Se agrega la creación del Instituto Mixto de Ayuda Social en los 70 e igual del Fondo de Desarrollo Social. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se va expandiendo la importancia del impuesto a la planilla. Y eso hace que cuando se llega a los 2000, imagínense que esto es ya después de un proceso de neoliberalización importante, de regulación económica y tal y cual, y sin embargo,
a inicios de los 2000, el impuesto, acá ustedes tienen por sector de política social la procedencia de los impuestos, y acá ustedes pueden ver, el impuesto al capital es esto negrito arriba, o sea, casi no existe, ¿verdad? Y el grueso del financiamiento viene de payroll tax, o sea, de impuesto a la planilla, no lo puedo traducir, de impuesto a la planilla laboral, y eso en salud, en pensiones, en el combate a la pobreza, en capacitación. Entonces, ha sido central, y ha sido central en cada uno de estos sectores el papel que FODESAF cumple de incorporar en cada sector a las personas que no tienen capacidad contributiva. Entonces, eso nos permite abordar directamente, o sea, muestra directamente los canales que hay entre economía y política social. Desde la economía se debe dar un financiamiento estable por la vía impositiva que sea, en este caso fue el impuesto a la planilla el principal, y del lado de la política social se le debe dar al sector productivo capacidades y protección a la fuerza laboral. A partir de esta relación, la mayor parte de la literatura espera complementariedades, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Es decir, esta literatura, tanto la de regímenes de bienestar como la de variedades de capitalismo, espera que los países tengan regímenes productivos a tono con sus regímenes de bienestar. Entonces, por ejemplo, los regímenes de bienestar socialdemocráticos están presentes en una variedad de capitalismo centralizado, en la cual organizaciones del trabajo y del capital negocian salarios, negocian una moderación del conflicto para que no haya una interrupción de las exportaciones, y entonces se va generando un ganar-ganar entre la protección de la gente trabajadora y la acumulación, la dinámica de acumulación de quienes son los dueños de las empresas. También en este esquema el régimen de bienestar le aporta al sector productivo capital humano, que es un tema muy conversado pues recurrentemente en el caso de Costa Rica. Ahora, esta expectativa de complementariedades, la literatura no solo espera encontrarla en el norte global, sino también en el sur global. Y es a partir de estas no faltas de complementariedades, de estos cortocircuitos, que se explica en buena medida buena parte de la literatura, por qué países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala no tienen una política social robusta, y se mira a su régimen productivo y a las no razones que el régimen productivo y la élite económica tienen para financiar lo social. En el caso de Costa Rica, también se argumenta que su estado social se construyó en base a complementariedades. Lo que el artículo que ustedes leyeron muestra es que hubo bastantes más cortocircuitos entre el régimen productivo y el régimen de política social de lo que uno podría esperar. Por un lado, desde la política social se incrementó el capital humano y la protección social. Desde el régimen productivo, el Estado generó una enorme cantidad de empleo formal durante el periodo 50-80, pero la mayor parte de las exportaciones que se basaban en banano y café no necesitaban realmente de ese capital humano. O sea, ese capital humano era importante por muchas razones, pero no necesariamente para mantener el flujo exportador del país, que en realidad podía haberlo tenido con una fuerza de trabajo mucho menos capacitada. Es decir, los sectores dinámicos no usaron el capital humano que el régimen de bienestar les estaba generando. Y eso es muy llamativo, porque sí lo estaban financiando. No es que no había protesta, y no es que no había tensiones, ¿no? Y 2x3 se cuestionó el impuesto a la planilla, y se cuestionó que era muy caro, pero al mismo tiempo los sectores productivos ganadores estaban obteniendo un conjunto de protecciones que les permitía tener amplios márgenes de ganancia y al mismo tiempo financiar los servicios sociales. Obviamente todo esto cambia fundamentalmente cuando llegamos a los años 80, y cuando se empieza a producir la diversificación exportadora de Costa Rica, y el país dejó de depender de 2 productos para crecientemente pasar a exportar más de 40, con bastante importancia relativa, y ampliarse a alta tecnología, implementos médicos, y a diversificar la agroexportación por un lado, dependiendo no solo del banano, sino también de la piña, del melón. Por un lado, diversificar agroexportación, pero por otro lado también que no fuera solo agroexportación.
Y bueno, ahí es emblemático Intel pues, la atracción de inversiones a las zonas francas y tal. Pero esa enorme dinámica, esa dinamización económica que permitió la diversificación de exportaciones, no se tradujo tampoco necesariamente en un uso intensivo del capital humano que estaba generando el régimen de bienestar, porque en realidad estas empresas líderes utilizan relativamente poca fuerza de trabajo del conjunto de la población económicamente activa. En diferentes momentos puede haber llegado a 5%, pero en realidad los sectores líderes de la economía, los que crecen más y generan buenos empleos, generan relativamente pocos empleos porque son intensivos en tecnología. Entonces, eh, digamos que los sectores de baja productividad del periodo 50-80 no hacían un gran uso del capital humano generado, y ahora los sectores líderes lo hacen, pero de una proporción relativamente pequeña de la población económicamente activa. Porque entonces tenemos la situación de que el mayor crecimiento económico y la mayor dinamización económica están los sectores que generan menos empleo, aunque el empleo que generan sea muy bueno, y los sectores de menor crecimiento y de baja productividad son los que generan más empleo. Digamos, la economía de subsistencia, los servicios pequeños, toda la economía informal. Y esto entonces va llevando a un crecimiento de la segmentación laboral, mientras sigue manteniéndose la alta dependencia de los impuestos a la planilla para financiar la política social, y también va creciendo la segmentación de la política social. A ver, unos ejemplos para ilustrar esto. En el periodo este que estamos conversando de diversificación de exportaciones, pasamos del 20 al casi 50 de informalidad laboral. Entonces, obviamente que si tenemos un financiamiento y una arquitectura de servicios sociales altamente basado en el impuesto a la planilla laboral, esto pues se va a ver directamente, esto va a afectar directamente el vínculo sinérgico entre el régimen productivo que le aporta a la política social financiamiento estable y la política social que le aporta el régimen productivo capital humano, ¿no? Por otro lado, tenemos como ejemplo de la segmentación de la política social un crecimiento muy grande del componente privado, no el uso privado de la prestación pública, ¿no? Como podría ser la contratación de cooperativas o de hospitales privados para administrar EVAIS. No esa participación privada, sino estrictamente lo que es pago de bolsillo para resolver servicios sociales. Y ahí ustedes pueden ver el disparo enorme. Hay algunas estimaciones muy gruesas, pero digamos el crecimiento del dinero que las familias costarricenses destinan hoy a servicios sociales privados es enorme. Es grande en todos los deciles, obviamente más grande cuanto más nos movemos hacia las personas y familias de más ingresos, pero ha sido muy rápido y es muy llamativo, dado que por el otro lado todavía tenemos una inversión social muy grande. Entonces, aquí tenemos cortocircuitos, la segmentación laboral en presencia y la segmentación de la política social en presencia de una permanencia del impuesto a la planilla. Y lo que es llamativo, y es lo que a Diego Sánchez Sancochea y a mí nos hace disputar esta idea de las complementariedades como siempre presentes para explicar la relación entre régimen productivo y régimen de política social, o régimen de bienestar, es que durante todo este periodo la política social mostró una enorme resiliencia, una enorme persistencia en los indicadores de resultado que hemos estado viendo, y también en algunos indicadores de input como el del gasto. Pero claro que hay un estrés, y hay un estrés en la parte de incorporación laboral porque el país no logra generar suficientes buenos trabajos, y hay un estrés en la parte de incorporación social porque el país no logra proteger adecuadamente a la población con sus servicios sociales públicos. Y de hecho hay mucha gente que los paga, pero al mismo tiempo, o que contribuye con su financiamiento al mismo tiempo que paga lo privado. Y muchas veces tiene que además pagar un biombo o tiene que saltarse una fila, con lo cual pagaría 3 veces un servicio, y eso genera un estrés. Eh, pero digamos que llegamos a la situación actual con este panorama, ¿no?, de fortalezas, de debilidades, de tensiones entre régimen productivo y régimen de política social.
solo para mostrarles una de las expresiones de esta atención, el 18% de la población económicamente activa que está en el sector público está en este momento aportando el 44% de todos los ingresos de la caja. Bueno, en este momento no, en el 2018, los últimos datos oficiales que son pre-pandemia. Imagínense que en este momento, con el espiral de desempleo y el espiral de subempleo privado, lo que puede estar representando en este momento de los ingresos de la caja, el aporte de este 18% de la población económicamente activa. Es decir, estamos realmente sentadas y sentados en una bomba de tiempo de lo que puede pasar con el financiamiento del conjunto de los servicios sociales. Y por lo tanto, las medidas que se tomen para enfrentar el corto plazo van a tener efectos muy importantes en el corto plazo, pero también en toda la construcción esta que hemos estado viendo a lo largo del seminario. Y por lo tanto va a tener implicaciones muy fuertes para la trayectoria. Vimos que cuando analizamos servicios sociales importa la foto que tomamos en un momento del tiempo, pero importa mucho el video que se genera a partir de trayectorias, de incentivos, de zanahorias, que las arquitecturas generan para ampliarse o reducirse, para ser más incluyentes, más excluyentes. Entonces, hoy estamos en una coyuntura crítica en lo que las decisiones que se tomen van a alimentar trayectorias nuevas, trayectorias distintas, trayectorias en una dirección de más segmentación de los servicios sociales o ojalá de menos. Esta era una gráfica para mostrarles la evolución de los ingresos de la seguridad social desde el punto de vista de lo que aporta el empleo público. Pero bueno, ustedes luego van a tener estas filminas y las pueden ver en más detalle. Entonces, volviendo al Fondo Monetario Internacional, se puede reemplazar planilla laboral por impuestos generales más progresivos, es decir, podríamos en este momento aprovechar el drama social y político que estamos viviendo para buscar una manera que se quede con lo mejor del impuesto a la planilla como la estabilidad, pero que resuelva lo peor de esa manera de financiamiento que es su regresividad, los costos, etc. Y bueno, técnicamente sí, pero la economía política de los últimos 70 años no lo ha sustentado, ese es el riesgo, ¿no? El gobierno propone temporariamente reemplazar ese 5% del impuesto a la planilla que va para FODESAF con una parte del impuesto que está proponiendo crear a las transacciones financieras. Solo en el primer año FODESAF estaría perdiendo 60.000 millones de colones del financiamiento del 2020, que era un financiamiento pequeño comparado a los anteriores por la regla fiscal. En el segundo año de entrada en vigencia esa propuesta perdería todavía más. Pero además no es lo mismo negociar, quitar un impuesto que agregar otro. Entonces bien podríamos quedarnos sin el 5% de la planilla que va a FODESAF, pero tampoco que tener el impuesto a la transacción financiera. Y podría ser que quitar un impuesto sea temporario, o más bien se vuelva permanente, y el nuevo impuesto sea temporario. Es decir, la lógica de economía política de poner y sacar impuestos es compleja y no aplica igual para poner que para sacar. Y entonces se ocuparían unos amarres entre una cosa y la otra que por ahora no están presentes, así como compromisos con destinos específicos para garantizar esto. Parte de mi reflexión es que la conversación está siendo una conversación muy del corto plazo de índole fiscal. Acá habría como dos maneras de abordar el tema fiscal. Uno es pensar en la crisis social que estamos viviendo, que tiene implicaciones fiscales, y la otra es definir la crisis actual como una crisis fiscal con consecuencias sociales. Ahí el encuadre del problema nos lleva por caminos completamente distintos. En el primer escenario, lo fiscal es un instrumento de la atención de la crisis social, y en el segundo, el principal problema es fiscal y las consecuencias sociales son una consecuencia no deseada de algo que ni modo hay que hacer. Voy a hacer una pausa aquí para escuchar sus comentarios, sus reflexiones antes de pasar al ejercicio grupal. Sé que he tratado de resumir muchísimo material en poco tiempo, así que pues escucho sus reacciones, comentarios, cualquier duda que les haya quedado antes de pasar al ejercicio grupal, que como mencionaban antes, pues siempre clarifica y ayuda a precisar.